o los trastornos de politransfusión, que cuando en más de 24 horas más de 10 unidades de sangre ya se considera esto. E igual si en una hora usas 4 unidades, también se considera un trastorno de politransfusión, ¿ya? Hay que tener mucho cuidado en eso. Por supuesto, hay las hemoglobinas que se pueden usar. Se puede usar también ácido tranexámico. Hay muchos elementos sustitutivos de la hemoglobina que te pueden ayudar. En nuestro medio, el ácido tranexámico ha entrado con bastante fuerza y se está usando, pero seguimos usando todavía lo que es más fácil conseguir, que es la sangre, ¿no? Los factores que alteran la respuesta hemodinámica del paciente, ya les había dicho, paciente con shock. ¿Ya? Vamos a ir hablando uno por uno cuáles, pero todos tienen la alteración de la edad del paciente. ¿Por qué? Porque los pacientes viejitos tienen arteriosclerosis y sus elementos simpáticos ya no responden como antes. Entonces la taquicardia en ellos es lenta, no se nota. Entonces con un paciente que ya tenga con un grado de shock número 4 probablemente no tengas la misma clínica que un paciente más joven, ¿sí? La severidad del traumatismo es importante. No es lo mismo tener un shock hemorrágico de origen carotidio que un shock hemorrágico de origen cubital, ¿sí? El tiempo transcurrido tampoco estos son elementos que uno tiene que tomar en cuenta cuando llegan del sitio de accidente al hospital. No es lo mismo que te accidentes en Villa Tunari que te accidentes en la calle Lanza. Totalmente, porque dependiendo del tipo de rescate que te han realizado, tipo de institución y apoyo médico que te han hecho en el sitio de accidente, vas a tener mejores oportunidades, ¿verdad? Porque si tú has sangrado y no te has retrosudido, ese paciente está choqueado y está después de 4 horas te llega el Villatunari, probablemente ya no tenga nada más que hacerse, ¿no? La administración prehospitalaria de líquidos es re importante, todavía sigue siendo una forma de poder saber si los trastornos hemorrágicos son temporales o son mucho más complicados y crónicos. Los medicamentos y enfermedades crónicas, los viejitos especialmente, ya les he dicho, la edad del paciente es importante. Cuanto más joven, mejor los síntomas. Cuanto más viejo, peor los síntomas. ¿Y por qué también viejitos? Porque en realidad estos pacientes son hipertensos, arterioscleróticos, ¿sí? Cardiópatas con uso de marcapasos. Un paciente con marcapasos casi nunca vas a tener una taquicardia porque no hay una taquicardia del paciente, sino el marcapaso está manejando su frecuencia. Entonces probablemente no tengas esa clínica rápidamente. Y si son hipertensos, el cuadro clínico es mucho más severo porque ese paciente se choquea rápidamente. ¿Sí? Cardiogénico, bueno, las lesiones miocárdicas, trauma cerrado, topamiento cardíaco, embolia gaseosa, infarto miocárdico, contusión cardíaca, etc. Lo que hacen es que la bomba deja de funcionar. Entonces, es como la insuficiencia cardíaca, ¿no ve? ¿Qué es lo que pasa? Llega la precarga, pero, por ejemplo, llega la precarga en condiciones adecuadas, pero al no tener un corazón adecuadamente funcional, lo que va a pasar es que tu postcarga va a caer. Al caer tu postcarga, lo que haces es que el organismo, para tratar de convencer, produce vasoconstricción periférica y de esa manera esos pacientes son pálidos, etcétera, ¿no ve? Y entonces aumenta tu precarga. Como el taponamiento, ¿se acuerdan de la triada de Beck? ¿Sí? Irritación yugular, sonidos cardíacos apagados, en realidad, ¿sí? Y, por supuesto, hipotensión. Es lo que en realidad va a pasar cuando hay una falla cardíaca. Bueno, dependiendo de la patología, tu función es tratar de recuperar a ese paciente. Cuando es cardiogénico, tienes que darte cuenta que dependiendo de la patología, si es una embolia gaseosa, si es un infarto de miocardio o lesión miocárdica con trauma cerrado, con contusión, son pacientes que tienen que ser manejados como si fuera un infarto y tienen que ser intubados y mandados a terapia intensiva y relajados, ¿no? Para su mejor manejo, tanto con analgésicos y oxigenoterapia. El tratamiento cardíaco, sí o sí tienes que hacerle el tratamiento invasivo, ya sea una pericardiocentesis, una pericardiostomía o una ventana pericárdica, etc. ¿Sí? Dependiendo del caso.
Estos son remanentes lo que significa los infartos de miocárdico, como falla de bomba, las complicaciones mecánicas que se pueden producir y los infartos ventrículo derecho. ¿Sí? Las variables predictorias de esto generalmente son la edad, más 68 horas, más diabetes mellitus, tienes mal pronóstico. Infarto previo con un CPK-MB mayor a 160 significa que ese corazón está teniendo una lesión isquémica. Arteria culpable persistente o ocluida, eso es sí, en caso de los embolias gaseosas especialmente, o en caso de haber una disminución, pueden haber trastornos coronarios que se pueden presentar y que ya estaban y se complican. ¿Ya? Bueno, esto son una imagen de qué es lo que debes manejar como un shock cardiogénico, ¿verdad? Tal vez el diagnóstico siempre es, como todo cuadro cardíaco, haces electrocardiogramas, ecocardiogramas, test laboratoriales, radiografías, tal vez las troponinas y las fracciones MB y el PCR te pueden ayudar bastante en cuanto al diagnóstico, ¿sí? Especialmente trombóticas e infartos. El manejo inicial sigue siendo un rutinario, ¿no? El oxígeno es importante, mantener una vía adecuada, la monitorización, el alivio del dolor, ¿sí? Y el soporte hemodinámico. Y vasopresores para hipotensión que no responden a fluidos. No olviden, es importante que si está sangrando ese paciente y tú le pones adicionalmente sustancias que pueden empeorar, restringir la circulación, puedes tener muchos problemas de perfusión y empeorar el cuadro, y ahí sí vas a tener isquemia, y en vez de tener solamente un punto isquémico vas a tener un corazón con una extensa isquemia miocárdica, ¿verdad? Bueno, estas son las terapias farmacológicas que se usan, diuréticos, vasodilatadores, vasopresores, inhibidores de la fosfodiesterasa como la mironina y la milorina. También terapias vasodilatadoras y vasopresores combinadas también se pueden usar, y glucósidos cardíacos, ¿no? Ahora, no olviden que en muchos lugares en lo que más se usa son los vasodilatadores, ¿verdad? La nitroglicerina es la que más se usaba y siempre se sigue siendo un elemento que se usa. No olviden que la nitroglicerina te va a producir vasodilatación, pero más de tipo venoso, entonces hay que tener mucho cuidado porque como estás choqueado y si le haces una vasodilatación secuestras más contenido o sanguíneo a nivel de resistencia vascular sistémica, y de esa manera tu precarga cae. Como tú tienes una función de bomba, cae más, entonces los procesos de isquemia se empeoran. El neurogénico. Bueno, el neurogénico es trauma raquimedular. Las lesiones que se llama con cuadriplegia casi siempre son estas. Bueno, son cuadros en los cuales tú no vas a poder hacer ya mucho porque ya es neurológico, el sistema simpático se destrozó, ¿verdad? La pérdida del tono simpático significa que estos pacientes no tienen una taquicardia evidente, están parados, a pesar que estén rechoqueados, ¿verdad? Tampoco hay una vasoconstricción, hay un secuestro a nivel sistémico en las extremidades, especialmente de sangre, porque no hay una vasoconstricción, se vasodilata. Y la vasoconstricción cutánea, que es una composición parte, pero en realidad el sistema simpático es el que falla. Al tener ese problema, tú puedes hacer todo lo que reponer líquidos, pero si hay una lesión simpática, es un paciente que lastimosamente va a progresar a un mal pronóstico. Y cuando se lesionan generalmente los neurogénicos, cuando las lesiones son por encima de T1, ¿no? La trauma el séptico. Bueno, el shock séptico lo vemos muy frecuentemente los cirujanos, porque especialmente los cirujanos digestivos y torácicos, porque son las cavidades donde más hay procesos infecciosos, especialmente abdomen, ¿no? Las lesiones traumas penetrantes de cavidad peritoneal, no solamente cavidad perineal, sino retroperitoneal. Lesiones de órganos bien importantes como el duodeno, el colon, pueden producir cuadros de sepsis rápidamente.
producen hipotensión, fiebre, taquicardia, vasoconstricción cutánea, piel tibia rosada. Es tal vez la característica, son bien rosaditos. ¿Por qué? Porque están calientes y vasoconstruidos cutáneamente. Estos son rosaditos. Uno se da cuenta fácil el séptico. Y la diaforesis, por supuesto, también es un elemento. Bueno, el tratamiento de esto sigue siendo el manejo multifuncional. Tú tienes que identificar el shock. Lastimosamente, si tú tienes una lesión colónica perforada en cavidad, mientras tú no lo operes, ese paciente no va a salir del shock jamás, ¿no? Y va yendo las diferentes etapas de la historia natural del proceso de shock. Primero los CIRS, luego la sepsis severa y el shock séptico, ¿no? Y, por supuesto, con la disfunción orgánica múltiple y la muerte. O cuando tú tratas, puede ir a la recuperación. ¿Sí? Este es el tratamiento de la sepsis. Esa es una modulación sistémica, es importante, la disfunción hormonal, la estabilización el tratamiento de la disfunción oral y control de la infección. Tal vez dentro de todos estos, este es el elemento más importante en sepsis. Es antibióticos y control de foco. No olviden la diferenciación entre una bacteremia y una sepsis sigue siendo el foco. La bacteremia es un foco desconocido, en cambio la sepsis ya sabes dónde está el foco. Será un foco pulmonar, será un foco abdominal, en general. Lo demás, la disfunción hormonal, corticoides, vasopresines, glucemias, etcétera, ya se van compensando cuando el elemento principal de la sepsis es controlado. Bueno, en cuanto a lo que significa, ya algo que me estaba olvidando, no sé si aquí, no, ya está esto. Son los distributivos. Bueno, fíjense, hay el shock, que se llama hay los famosos shock por, digamos, por de picadura de abejas, por ejemplo, ¿verdad? El shock anafiláctico en general es un distributivo. ¿Por qué? Porque al haber una respuesta tan importante, hay una vasoconstricción sistémica. De esa manera hay una vasodilatación sistémica, hay un secuestro a nivel de tercer nivel y no llega a la precarga. Al no haber la precarga, no hay bomba, la bomba hiperfunciona y no sale. Lo mismo ocurre en sepsis y lo mismo ocurre en esto de los shocks anafilácticos. El manejo, de igual que en la sepsis, sigue siendo manejar la causa. Ahora, el manejo de vías para los médicos es muy importante entender que hay diferentes elementos que tú puedes usar para reponer líquidos, ¿verdad? Independientemente que sean sangre, coloides, cristaloides, etc. Tienes que tener una BNP. Y lo ideal, hay una ley de Laplace, le dicen, ¿verdad? En la cual dice a menos distancia, más velocidad, a más distancia, menos velocidad, a más grueso, más velocidad, a menos grueso, menos velocidad de infusión. ¿Sí? Por eso que cuando se trata de trauma, se van a dar cuenta que todos los que manejan trauma prefieren una vía periférica, porque tú puedes poner una bránula número 12, una 10, etcétera, o una 14, dependiendo, ¿verdad? Eso te permite una velocidad de infusión. Por ejemplo, una bránula número 12 te infusiona entre 400 y 420 ml minuto. Eso significa que 1000 ml tú le repones en más o menos 2 minutos. Es una velocidad bastante buena si tú necesitaras. Pero en medio depende mucho de lo que tú tienes en tu lugar. Pero siempre trata de conseguir brándulas de grueso calibre cuando se trata de shock. Y no olviden, cuando hay shock es bastante complejo poder encontrar una vía periférica. No es tan fácil, ¿eh? Por eso aparecen las vías centrales. Pero las vías centrales, tanto las más frecuentes son las yugulares y las subclaves, ¿sí? Es muy raro las femorales porque se trombosan mucho. Las antecubitais y antebrazos son más dirigidas para vías quirúrgicas como venodisección, ¿verdad? Las centrales requieren personal muy bien capacitado, porque ¿cuál es la mayor complicación de este asunto? Sigue siendo las lesiones iatrogénicas que uno produce.
Bueno, las anticubitales y los antebrazos se usan trócares de 75 centímetros que llegan de este lugar igual a la femoral. Pero tal vez las yugulares y las subclavias son las que más complicaciones pueden producir: hemorragias, lesiones vasculares, lesiones nerviosas, lesiones de la cúpula diafragmática, de hecho, la cúpula, perdón, la cúpula pleural, que puede producir neumotórax, ¿no? Que tal vez es lo único que más miedo uno da a un paciente crítico, ¿no? Si está choqueado por una hemorragia y tú le haces un neumotórax más, estás fregado, ¿verdad? Tienes dos componentes que van a empeorar el cuadro del paciente. Las intraóseas, antes se usaba mucho más en niños, porque cuando no encontrabas le metías intraósea a nivel de la tuberosidad de la tibia, ¿verdad? Y estas intraóseas son bastante buenas, pero hay que tomar muy en cuenta porque hay complicaciones bastante serias, empezando de las osteomolitis, acabando con las embolias grasas. Por eso hay que tomar muy en cuenta el uso como última instancia, porque siempre una periférica o una central si la puedes hacer, y una quirúrgica, por supuesto, con venodisección. ¿Sí? Bueno, estas son las venas que ustedes ya conocen, las que se pueden usar, por supuesto: las yugulares externas, yugulares internas, las subclavianas, las venas anticubitales. Cuando se trata de periféricas, por supuesto, la M del antebrazo, que es la mediana basílica, la mediana cefálica, ¿verdad? Entonces, estas son venas que te pueden ayudar, o la cefálica o la basílica como tal. Y la vena femoral, ¿sí? Entonces, las venas anticubitales son bastante prácticas. Si ustedes se dan cuenta, la vena cefálica, que es esta que está viniendo aquí, y se va hasta la vena axilar, junto con la axilar, y se va a la subclavia, es una vena que se usa muy frecuentemente para los marcapasos, ¿sí? Personalmente está en la zona predeltoidea y es bastante complejo y tiene su tiempito en poder disecar para funcionar. Entonces, por eso siempre esta área, que es el antebrazo, es la más elegida cuando hablamos de colocar ya sea catéteres de 75 centímetros, que son los que van a ir hasta hacer una vía central, o las periféricas como bránulas, ¿no? Son más fáciles. Y por también la vena femoral. La vena femoral es muy fácil ubicarla. No olviden en la composición de afuera adentro: nervio, vena, arteria. La arteria está más medial, entonces tú tocas la arteria y por fuera de la arteria está la vena. Siempre hay que tener cuidado con el nervio femoral, porque las lesiones que se producen ya sea por disección o por punción, pueden ser bastante serias en este tipo de pacientes, ¿sí? El volumen a administrar: estimar la volemia, estimar el porcentaje de pérdida, calcular déficit de volemia, determinar el volumen de administración. Bueno, antes, esto es lo que les decía: 3-4 veces el volumen en cristaloides, y los coloides de 1.5 a 2 veces el volumen. Son cosas que se usaban, pero hoy en día la tendencia es usar cristaloides y directamente reposición de componentes sanguíneos. Los problemas de los fluidos en pacientes con trauma tienen sus propios y sus contras, ¿no? Los problemas alarmantes que se utilizan en los fluidos específicos son reacción anafiláctica, tendencia a incrementar el sangrado, desarrollo de edema tisular, disfunción renal, no alteración de respuesta inmune. Cuando es sangre, no olvide, siempre hay un porcentaje bastante alto de destrucción celular. ¿Por dónde se va eso? Va por el riñón. Y si no tienes una buena perfusión renal y no tienes una buena diuresis, probablemente estés empezando un cuadro de una necrosis tubular aguda, que a la larga te va a producir una disfunción renal más severa, ¿no? Igual el edema tisular. El edema tisular es mucho más frecuente cuando se usan coloides. Los coloides, no olviden que es una macromolécula. Al ser una macromolécula, al ingresar al torrente sanguíneo, aumenta la presión oncótica en este nivel, y lo que hace es jalar líquido al intravascular, y de esa manera aumentar la cantidad de volemia. Pero, no obstante, en los 48-72 horas, esas macromoléculas se van al intersticio, y al irse al intersticio hacen lo mismo que el intravascular, y llevan líquido, y empiezan los edemas, los derrames pleurales, derrames periféricos, etc. ¿Sí? Entonces hay que tener bastante cuidado con el post-uso de estas sustancias.
Bueno, la reposición de líquidos, antes te decían que uses 2000 ml de líquido cristaloide y según eso tendrías diferentes respuestas. Rápida, respuesta transitoria, respuesta mínima. Yo creo que sigue siendo algo que hay que mantener, pero se ha modificado un poco respecto a que no puedes estar esperando tanto. Si tú tienes una respuesta buena con 1000 ml, vas a tener una respuesta buena. Y si no tienes mala, ya empiezas con reposición de sangre, porque por supuesto que la lesión va a ser mucho más grande, ¿no? La restitución de sangre, sangre cruzada, tipo específico, grupo, autotransfusiones, generalmente es importante cuando están haciendo en C, es donde tú tienes que pedir todos los estudios que tú conozcas, ¿sí? Esto de la tipificación de sangre, tipificación del tipo específico del grupo sanguíneo, si suele si tiene alguna alteración en cuanto a autotransfusión, por ejemplo, si tiene VIH, no tiene VIH, todas estas cosas se tiene que solicitar. Incluso en estos pacientes, en este momento, desde el punto de vista jurídico, tú deberías solicitar alcoholemias, pruebas de toxicología, que al fin y al cabo pueden liberarte de muchos problemas legales, ¿sí? Las soluciones, especialmente los cristaloides, pueden ser calentadas, ¿sí? Y es mejor porque disminuyes así la etapa de hipotermia por la hipotensión que puedes tener. Los coloides y los cristaloides, ¿verdad? Bueno, hay accesorios en esta C, que son las colocaciones de sonda nasogástrica, colocación de sonda urinaria, porque es importante primero ver que no tengas trastornos gástricos o hemorragias a este nivel. El hilio que se produce por la disminución de la irrigación esplácnica por la redistribución a tejidos blancos puede producir esto. Y la colocación de sondas urinarias es importante para el control de diuresis en especial. Las indicaciones, las contraindicaciones tal vez son lo más recomendado respecto a la sonda nasogástrica. No olviden, la sonda nasogástrica, cuando hay lesión de base de cráneo, no debería colocarse. Eso significa signo de Battle, ¿sí? Que es la equimosis retroauricular, o los ojos de mapache, o la epistaxis, o también las rinorragias, ¿verdad? Eso significa que si tú pones por la nariz, puedes tener un alto índice de que pases la fase cribosa y puedes producir lesiones cerebrales bastante importantes. Cuando tú tienes esto, tienes siempre otra opción de colocación de sonda, puede ser orogástrica, que es mucho más compleja, pero si ese paciente está en coma, le puedes poner y no va a pasar nada, ¿sí? Y la sonda urinaria, también hay contraindicaciones como, por ejemplo, la hemorragia uretral. El paciente más es en problemas en varones, ¿no? Todas las lesiones equimóticas a nivel del perine implican lesiones de la próstata, uretra prostática, como la próstata flotante, cabalgante, que dicen cuando le haces tacto, ¿no? Entonces, a ese tipo de pacientes no deberías hacerle toda una colocación de sonda urinaria porque lo más probable es que lo que pase es que tú hagas una falsa vía y nunca ingreses al uretra. Entonces, no es una indicación, siempre hay que dejar al especialista cuando se trata de estos casos, ¿no? Los accesos, ya les he dicho, periféricos, venosos, realmente son los accesos venosos femorales, todas estas son trombosis venosa, es la más complicación, y las lesiones neurológicas también. ¿Sí? Tal vez vamos a ver un poquito sobre, antes, los accesos venosos, especialmente, es la punción, ¿no? Esto es de la femoral, no olviden, fíjense, aquí está, de adentro hacia afuera, vena, arteria, nervio. Entonces tú tocas la arteria y por dentro está la vena. No es nada complejo puncionarla, el problema es que hay que hacerlo con mucha calma. Siempre hay que introducir y haciendo una presión con aspiración negativa a la aguja y en el momento que ingresa la vena se aspira y metes la aguja y luego el catéter que tú requieras. La punción central, bueno, yugular interna, yugular externa tal vez sean, y la subclavia, la infraclavicular y subclavicular. Dentro de estas tal vez la infraclavicular es la más frecuente en su uso y la yugular interna. La yugular externa, bastante compleja, les comentaré porque se encuentra la yugular externa en un espacio laxo. Entonces tratar de puncionarles es como que se escapa la vena, ¿no? Entonces tienes mucho problema y tiene una angulación en la cual a veces no te permite progresar hasta las cavidades cardíacas. Eso es respecto a la yugular externa. Entonces la yugular interna y la subclavia infraclavicular tal vez son las más usadas.
¿sí? La supraclavicular se usa, pero requiere un poco más de entrenamiento en su manejo. Como les había dicho, neumotórax, trombosis venosas, lesiones arteriales, fístulas arteriovenosas, no viene después a atravesarte la vena y la arteria y a la larga se hace una fístula. Los quilotórax, especialmente la vena torácica, se puede lesionar, ¿verdad? El quilotórax también. La infección y las embolias gaseosas. ¿Sí? Estos son los triángulos donde uno se ubica casi siempre para poder hacer especialmente la yugular interna, ¿sí? Y por debajo de la clavícula yugular externa. Esta es una imagen de cómo se hace una yugular interna, ¿sí? Este es un videito respecto a cómo se hace una vena subclavia. A ver, véanlo, por favor. Siempre entre el tercio medio de la clavícula con dirección a la horquilla external se debería puncionar. En una posición con una hiperextensión del cuello. Siempre se pone en ocasiones un espacio en la parte posterior o una almohadilla para que los hombros no obstruyan la colocación del catéter. Ayuda bastante, especialmente cuando estás empezando a hacer este tipo de procedimientos. La asepsia en cuadros de colocación de vía central es re importante. No olvides que puedes hacer colonización bacteriana a nivel sanguíneo, es una bacteriana importante, si tú no tienes el demasiado cuidado, ¿sí? Eso es una colocación de catéter central con la técnica de Seldinger. Ya habíamos hablado cuando hablábamos de traqueostomía, que es colocar la agujita, identificas la vena. Una vez identificada la vena, colocas una guía metálica. A través de la guía metálica vas introduciendo elementos de dilatación, son los dilatadores venosos, y luego recién colocas el catéter, ¿ya? Generalmente estos catéteres van de 45 centímetros, pero se pone entre 15 y 16 centímetros nomás el ingreso, ¿sí? Está comprobando, esa es la guía metálica, ¿sí? Ese es el dilatador y esa es la agujita. Hoy en día, felizmente, antes porque tenían problemas de neumotórax más frecuente, que las agujas eran tocas número 12 o número 10, porque por dentro de la aguja se introducía el catéter. Pero hoy en día, con esta técnica, las agujas son mínimas, número 18, número 16 French, que son bien delgaditas, y de esa manera puedes introducir a través de esa vena, a través de esa agujita, una guía metálica, que es esta que la van a colocar. Fíjense, introduce la guía metálica, y una vez introducida y ya canulada la vena con la guía metálica, bueno, es mucho más fácil introducir el resto de elementos, que es el dilatador y el mismo catéter central. La fijación también es algo que es relevante e importante en este tipo de pacientes. Ese es un dilatador. ¿Han visto? Ahorita lo ha dilatado. Está dilatando. Y recién va a introducir en este momento la guía. Ahora retiró el dilatador y ahora va a introducir el catéter como tal, a través de la misma técnica, ¿sí? Bueno, las punciones intraóseas, ya les he hablado. Personalmente es una de las últimas opciones que se debería usar, porque sí puede traerte muchos problemas y tienes que tener mucha destreza para hacerlo. Aquí tienen un video de cómo se hace. Vía intraósea. La posición del paciente es en decúbito supino, apoyando la rodilla con una angulación de unos 30 grados sobre un rodete. Elegimos como lugar de punción la porción proximal de la tibia. Para ello se palpa la tuberosidad anterior de la tibia, entre 1 y 3 centímetros por debajo de la misma, en la cara anteromedial de la meseta, y se introduce la aguja perpendicularmente al hueso. De esta manera se evita dañar el cartílago de crecimiento. Este es el lugar de elección en niños menores de 6 años. Una vez elegido el lugar de punción, hay que limpiarlo y desinfectarlo con antiséptico. Se aplicará anestesia local si procede.
Ahora procedemos a la punción en la zona elegida, introduciendo la aguja perpendicularmente a la piel, empujando y rotando de forma oscilante hasta notar que disminuye la resistencia, lo que suele suceder al introducir la aguja aproximadamente 1 centímetro. La aguja penetra en la tabla ósea y se inserta en la cavidad medular. Se retira el mandril y se aspira con jeringa. La no obtención de material de médula ósea al aspirar no implica una malposición de la aguja. Se comprueba la posición correcta inyectando suero fisiológico. No debe provocar tumefacción cutánea. Sabremos que hemos obtenido esta vía en las siguientes situaciones. Cuando tengamos la sensación de que cede la resistencia. Cuando la aguja se sostenga sola. Si se puede aspirar el material de médula ósea con una jeringa. O bien, si el líquido fluye fácilmente en la médula ósea sin edemas ni extravasación. Por último, fijamos la aguja y la conectamos al sistema de infusión de líquidos. Como ven, es un procedimiento que en niños no es tan complejo, ¿eh? Pero en mayores es mucho, mucho más difícil porque no olviden que esa tuberosidad ya no es tan blandita como lo que han visto al ingreso, es mucho más dura. En ocasiones hay atornilladores traumáticos que se pueden usar, ¿sí? Como ven, no es nada impráctico, funciona, pero tiene más inconvenientes que convenientes. Pero es una vía más dentro del arsenal de tratamiento de shock que se puede usar, ¿no? La vía venosa quirúrgica, esa es la famosa venodisección, ¿verdad? La vena basílica, la safena, especialmente la interna, la cefálica y la femoral. Ya habíamos hablado de la cefálica, que usan mucho los cirujanos cardíacos para colocar sus guías para sus marcapasos. La vena femoral no es nada complejo, ¿sí? Vamos a ir viendo una por una. Fíjense, antes de esto, la vena basílica hay que saber puntos de referencia. El punto de referencia de la vena basílica es 2 través de dedos de la epitróclea, ¿verdad? Y hacia de arriba y hacia adentro. A ese nivel deberías hacer una incisión horizontal para ir buscando. Siempre está a nivel del tejido celular subcutáneo. A veces la única complicación de encontrar una basílica es que tú te profundices y encuentres a la arteria, ¿verdad? Humeral que está más profundita y a ese nivel. El problema de pegarle a la arteria femoral, en muchos casos, no olviden que no hay mucha circulación colateral a nivel de extremidad superior. Si lesionas esa arteria, ahí se acabó el brazo, ¿verdad? Siempre hay que tener seguridad de que es vena. Hoy en día, con el avenimiento de lo que significa los elementos de punción, ayuda mucho. ¿Por qué? Porque tú ya no haces como antes la venodisección. Antes la venodisección clásica era la que tú agarrabas la vena, la disecabas, ligabas la parte superior, la parte inferior y la parte superior, introducías el catéter, seccionabas y ligabas. O sea, desfuncionalizabas la vena basílica. Hoy en día puedes hacer con 2 guías, identificar la vena basílica y hacer la punción bajo visión directa, sin necesidad de seccionarla. Ayuda bastante porque si en algún rato tú le pones a la arteria, puedes poner la arteria hasta que recupere el paciente y luego la retiras, ¿sí? La vena safena interna, 2 través de dedo del malleolo interno, por arriba y por dentro. Ahí se hace la disección. Y la vena femoral, generalmente 2 través de la arcada inguinal, hacia abajo, por dentro de lo que significa el latido de la arteria femoral, por fuera de la arteria femoral, ¿sí? Bueno, eso es lo que les estaba comentando. Lo que se hacía antes era ligabas arriba con el catéter y abajo lo ligabas y lo seccionabas, o sea, disfuncionalizabas todo. Pero hoy en día es lo que ven esto. Básicamente lo identificas, lo puncionas y no lo seccionas la vena hasta que recupere y listo. Son bastante buenos estos procedimientos, ¿sí?
Este es un video, espero que... creo que no estoy viendo andar. Ahí está. Está haciendo una vena. Por supuesto un chanchito, ¿eh? Por si acaso. No es una persona. La idea de hacer una incisión horizontal y no vertical es que tienes más espacio para poder buscar a la vena. ¿Sí? Ahora, un problema bastante serio en paciente choqueado es que, bueno, en un paciente normal tú la ves a la venita medio azulita y a la arteria medio blanquita, pero un choqueado son del mismo color. Entonces, a veces diferenciarlo sigue siendo un problema bastante serio. Por eso es que hay que tener mucho cuidado qué es lo que haces. Esa es la vena que han identificado. ¿Ven? Un cabo arriba, un cabo abajo. Una buena forma de saber si es vena y arteria es vacías la vena y sueltas el cabo superior. Si se llena es arteria. Si haces lo mismo, si se llena y si abres el de abajo, el cabo de abajo, se llena, es vena. ¿Sí? Porque no se olviden que la circulación va a distal la arteria y va a centípeto la vena. Entonces está identificando la vena para poderla seccionar. ¿Han visto que está puncionando la vena? La puncionó, le va a poner el catéter y se va a escapar. Hoy en día hacemos eso, ya no la seccionamos, ¿ya? La seccionamos y le poníamos ligadura, etc. ¿Sí? Bueno, las complicaciones son las celulitis, las hematomas, las flebitis, la perforación de la pared de la vena, a veces se perfora a ambos lados, se destroza la vena, ahí sí vas a tener que seccionar y anular la vena, ¿no? Bueno, los cambios ya les he dicho, a considerar en este tipo de pacientes son la edad. Los atletas también son otro problema, no olviden que estos pacientes manejan grandes volúmenes de oxigenación, entonces son bradicárdicos, entonces a veces no se notan los shocks, las embarazadas, y los que medican y la hipotermia también. ¿Sí? Bueno, eso es todo, muchachos, en cuanto a circulación. A ver, ¿dónde estamos? Muy bien. ¿Qué se llama este? Eso es el tema último. Todos estos temas, como le había comentado un poco a Yamil, los voy a subir todas las presentaciones a este Classroom, ¿listo? Para que ustedes lo vean, lo revisen. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, muchachos, ¿alguna pregunta? Sí, doctor. Doctor, una preguntita. ¿Cuáles serán las vías más frecuentes en cuanto a la punción central? Hablo de la infraclavicular y la yugular, ¿interna o externa? La interna. Ya te he comentado que la externa es más compleja por la angulación que hace a la subclavia. A veces tú la canalices a la externa, pero no puedes progresar hasta volverla central. Esa es una dificultad. Y la otra dificultad es que como está el tejido celular laxo, es como la vena de los varones en la mano. Se mueve de todos lados, ¿verdad? Igualitos en el cuello. Entonces, casi siempre la que más se usan los terapistas es la interna. Y dentro de la interna y la subclavia, pero inferior, la subclavia inferior es la que más se usa en relación a la superior. ¿Listo? Entonces, la subclavia y la yugular interna es la que más se usa.
Ahora, como les he dicho, es como en shock y en trauma van a darse cuenta que es menos frecuente que tú uses eso. Menos frecuente. O sea, tienes que tener un personal muy capacitado, por ejemplo, un terapista. Incluso un terapista se tarda aproximadamente en hacer hasta 5 minutos. En cambio, una bránula tú la pones en menos de 1 minuto. Entonces, esas son las diferencias de reposición, se llama. O sea, es mucho mejor usar un material que vas a reponer rápidamente y vas a poner la reposición de cristaloides o de coloides o de sangre, lo hagas mucho más rápido. ¿Listo? Gracias, doctor. Hecho. ¿Todo tranquilo, chicos? Sí, doctor. Muy bien. Entonces, un gusto. Les voy a pasar a este Claudio todas las presentaciones, ¿ya? Bueno, un gusto haberles dado estos temas. Entonces, mañana empiezan con el doctor Grajeda ATLS, que se van a dar cuenta que hay un poquito más de modificaciones en ATLS. Pero ahí sigue habiendo mucha discusión respecto a cómo manejar el trauma. Pero el ATLS sigue siendo el mejor procedimiento cuando tú estás empezando o cuando estás solo, ¿sí? Para manejar pacientes traumáticos. Bueno, muchachos, un gusto. Ahí nos estamos viendo, ¿ya? En la práctica.